Me llamo Javier y desde hace poco comencé a trabajar en el turno de noche como vigilante en un edificio de oficinas del centro de la ciudad. No es el trabajo de mis sueños, pero al menos paga las cuentas. El edificio tiene más de 40 años, con pasillos largos, paredes que crujen y un sistema de ventilación que parece susurrarte al oído. La primera noche fue tranquila. Entré a las 10 de la noche, recorrí los pisos uno por uno, verifiqué que las puertas estuvieran cerradas y me senté frente al panel de cámaras. El silencio era total, roto solo por el zumbido del monitor. A la 1:15 de la madrugada, algo llamó mi atención. Una de las cámaras del piso 7 comenzó a parpadear. No es raro que las cámaras fallen en este edificio viejo, así que tomé mi linterna y subí para revisarla personalmente. Cuando llegué, el pasillo estaba en penumbras. Las luces parpadeaban, y el aire era más frío que en el resto del edificio. Me acerqué a la cámara defectuosa y justo cuando la toqué, el parpadeo cesó. Me giré para regresar al ascensor, pero algo cambió. Las puertas de las oficinas que estaban cerradas estaban ahora entreabiertas. El mismo Javier que entró confiado en el edificio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Revisé cada oficina una por una. Vacías. Todo en su sitio, excepto una silla en la sala de juntas que estaba girando lentamente como si alguien acabara de levantarse de ella. Decidí no quedarme más tiempo en ese piso. De vuelta en la sala de vigilancia, intenté convencerme de que eran cosas del viento o tal vez corrientes de aire. A veces, la mente juega malas pasadas. Esa fue mi primera noche. Y aún no sabía que solo era el comienzo. Durante los siguientes días, traté de convencerme de que todo lo que había visto fue producto del cansancio. Pero las cámaras de seguridad no mentían. En una de las grabaciones, una sombra cruzaba el pasillo del piso 8 sin dejar rastro. Una figura alta, sin rostro. La revisé una y otra vez, buscando explicaciones lógicas. No las había. Una noche, mientras revisaba el almacén del sótano, algo me llamó la atención. Una carpeta polvorienta, olvidada en una estantería que no se usaba hacía años. La abrí por simple curiosidad, pero lo que encontré me dejó helado. Dentro había un cuaderno de anotaciones, amarillento por el tiempo. En la portada, con tinta negra, alguien había escrito: Bitácora del turno nocturno año 1994. Comencé a leer. Al principio eran notas normales, revisión de rutina, todo en orden. Pero a medida que avanzaba, los registros se volvían inquietantes. Escuché pasos en el piso 12, pero el edificio estaba vacío. Una figura me observaba desde el reflejo del vidrio. Cuando me giré, no había nadie. La sombra vuelve cada noche. Se mueve entre los muros. El último registro estaba manchado con algo oscuro. No podía leerlo del todo, pero alcanzaba a distinguir: si alguien encuentra esto, que no se quede más de una semana. Devolví el cuaderno a su lugar, pero esa frase se quedó grabada en mi mente. ¿Qué pasó con ese vigilante? ¿Por qué nadie lo mencionaba? Esa noche, mientras patrullaba el pasillo del piso 6, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió denso, pesado. La luz parpadeó por un segundo. Y entonces, lo escuché, un susurro. Bajo, pero nítido. Andrés. Me giré rápidamente. No había nadie. Pero sentí la presencia detrás de mí. Corrí hacia las escaleras. El sonido de mis pasos era lo único que rompía el silencio. Hasta que, otro paso. Uno que no era mío. Alguien más bajaba conmigo. Pero cuando me detuve, también lo hizo. Llegué a la planta baja con el corazón en la garganta. Revisé las cámaras, esperando no encontrar nada. Pero ahí estaba. Una figura borrosa, parada justo detrás de mí mientras bajaba las escaleras. Y su rostro no tenía ojos. Solo una superficie lisa y gris, como de cera. Intenté borrar la grabación.
Pero el sistema no me lo permitió. Archivo protegido, decía en pantalla. ¿Protegido por quién? Esa misma madrugada, mientras caminaba hacia el ascensor, noté que el espejo del lobby estaba empañado. Me acerqué para limpiarlo, y allí, justo detrás de mi reflejo, vi esa figura de nuevo. Alta, inmóvil, sin rostro. Me di la vuelta con rapidez, pero no había nada. Solo vacío. Volví al puesto de vigilancia y cerré la puerta. Comencé a escribir lo que pasaba en un cuaderno. Sentía la necesidad de dejar constancia, como si supiera que, tarde o temprano, alguien más tendría que leerlo. Y entonces sucedió lo más extraño. A las 3:33 de la madrugada, todas las pantallas del sistema de cámaras comenzaron a parpadear. Una por una, las oficinas se oscurecieron. Y en todas, en cada una, apareció la misma figura. Silenciosa, observando directamente a la cámara. Desconecté los monitores del miedo. Pero cuando me giré, la pantalla del celular también se encendió. Un mensaje nuevo. Solo decía, tú eres el siguiente. Mi piel se erizó. No sabía qué era más aterrador, la presencia o el hecho de que ya no podía confiar en ninguno de los aparatos. Todo parecía controlado por algo que estaba dentro del edificio. Al amanecer, decidí hablar con mi supervisor. Le mostré el vídeo, las imágenes, el cuaderno. Él las miró con seriedad, pero no dijo nada. Solo colocó una mano sobre mi hombro y me dijo: no te obsesiones con el edificio. Aprende a ignorarlo. Luego me dio la espalda y se fue. No lo entendí. ¿Él también lo había visto? La noche siguiente, la figura no se apareció. El edificio permaneció en silencio. Pero algo en mí sabía que eso era solo el comienzo. Esa noche no iba a ser como las demás. Lo supe desde el primer momento en que pasé la tarjeta por la entrada del edificio. Era el mismo silencio de siempre, sí, pero había algo distinto, como si el edificio me observara esta vez, como si hubiera estado esperando que yo volviera. Al llegar a la sala de control, noté una carpeta sobre el escritorio que no había estado allí antes. No tenía nombre, ni número, solo decía restringido. Era una de esas carpetas antiguas, de cartón grueso, con las esquinas gastadas por el tiempo. Dudé unos segundos, pero la curiosidad fue más fuerte. La abrí. Dentro encontré planos del edificio, pero había algo que no cuadraba. Un nivel subterráneo que no figuraba en ningún otro documento. Piso -3. No había mención alguna en los mapas digitales ni en las instrucciones de evacuación. ¿Cómo era posible? Tomé la linterna, el walkie-talkie, y me dirigí al ascensor. El panel no mostraba el piso -3, pero por instinto presioné la combinación de teclas que vi en uno de los documentos. 0, 1, 0. El ascensor tembló, hizo un ruido extraño y descendió. La pantalla no mostraba número alguno. Solo un parpadeo rojo. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo húmedo y sin ventilación me recibió. Olía a óxido, tierra húmeda y algo más. Algo que no supe identificar. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecía ser musgo seco y manchas de humedad. Caminé lentamente, con la linterna como única guía. A los pocos metros, llegué a una enorme puerta metálica con un símbolo tallado en el centro. No era un idioma que pudiera reconocer. A los lados, archivadores antiguos llenaban la sala. Saqué un cajón al azar y comencé a leer los documentos. Todos hablaban de eventos extraños dentro del edificio, desapariciones, sonidos inexplicables, trabajadores que habían perdido la razón. Algunos documentos tenían nombres tachados y manchas oscuras que ocultaban información clave. Pero uno de los informes me paralizó. Tenía mi nombre. Decía: objetivo identificado. Fase 3. Iniciada. No interferir. Sentí un escalofrío correrme por la espalda. Dejé caer el documento y me giré de golpe. A lo lejos,
Algo se movía. No lo vi del todo, pero escuché pasos pesados, lentos, como si arrastraran algo. Me escondí detrás de uno de los archivadores y apagué la linterna. El silencio volvió, pero era un silencio pesado, cargado, como si el aire mismo se negara a moverse. El archivo empezó a temblar. No como si algo lo empujara, sino como si se estremeciera por voluntad propia. Salí corriendo por el pasillo de regreso al ascensor. Presioné todos los botones, pero no respondía. La figura apareció al fondo. No caminaba. Solo estaba observándome. La linterna parpadeó, y en cada destello la figura parecía más cerca. Finalmente, el ascensor se abrió. Entré de un salto, y las puertas se cerraron justo cuando sentí un susurro pegado a mi oído. Ya no eres visitante. Eres parte. Al llegar a la planta baja, salí corriendo del ascensor. El edificio parecía haber vuelto a la normalidad. Pero algo había cambiado. Lo sentía. El aire. Las paredes. Mi reflejo en el vidrio del pasillo no parpadeaba como yo. El ascensor descendía lentamente, como si el edificio no quisiera dejarme llegar al subsuelo. Las luces parpadeaban de forma intermitente y un chirrido agudo llenaba el estrecho espacio metálico. No era solo el ruido del sistema viejo, era un lamento mecánico, como si algo más estuviera descendiendo conmigo. Cuando las puertas finalmente se abrieron, me recibió un pasillo estrecho, apenas iluminado por luces de emergencia. Las paredes estaban cubiertas de azulejos agrietados y el aire tenía un olor húmedo, casi fúngico. En ese silencio espeso, mis pasos resonaban con una intensidad que me obligaba a contener la respiración. Avancé con cautela, pasando junto a una serie de puertas numeradas. Cada una estaba cerrada con gruesas cerraduras oxidadas, como si detrás se escondiera algo que no debía salir. Me pregunté por qué un edificio de oficinas tendría un nivel así, y por qué nadie había mencionado su existencia. Un zumbido suave empezó a sonar desde lo profundo del pasillo. Era constante, como una vibración que atravesaba las paredes. Al acercarme, noté que provenía de una compuerta metálica con una pequeña ventana cubierta por una reja. Me acerqué con cuidado y miré. Lo que vi me dejó sin palabras. Detrás del cristal, una figura humana, o lo que quedaba de ella, se mecía de un lado a otro. Sus movimientos eran mecánicos, repetitivos. Tenía los ojos cerrados, pero sus labios se movían, murmurando algo en un idioma que no reconocí. No era un prisionero. Era algo más, como si hubiese sido puesto ahí para mantenerlo contenido. Retrocedí lentamente, pero al dar el primer paso hacia atrás, la figura abrió los ojos. Un golpe fuerte sacudió la puerta desde el otro lado. Corrí por el pasillo, de regreso al ascensor, pero las luces se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió de nuevo, absoluta. Solo escuchaba mi respiración agitada y los pasos, no los míos, sino los de algo más, algo que caminaba sobre superficies metálicas. Saqué mi linterna, pero ésta no encendió. Entonces, desde algún lugar detrás de mí, una voz sonó clara y firme. No debiste bajar aquí. Me giré en seco. Nada. Solo oscuridad. Seguí caminando a tientas por el pasillo hasta sentir una puerta a mi izquierda. Al empujarla, se abrió con facilidad. Entré y la cerré tras de mí, asegurándola con el pestillo. Al encender la pantalla de mi celular, vi que me encontraba en una especie de sala de monitoreo secundaria, con pantallas en blanco y equipos cubiertos de polvo. En el centro de la sala había una silla giratoria que no dejaba de moverse, como si alguien se hubiese levantado segundos antes. Me acerqué a las pantallas y presioné algunos botones al azar. Una de ellas parpadeó y mostró una imagen en tiempo real del piso 10. La figura estaba ahí, mirando directamente a la cámara. Entonces, en otra pantalla, vi el subsuelo. Desde una de las puertas numeradas, otra figura salía gateando por el suelo,
contorsionando su cuerpo como un insecto humanoide. No podía quedarme ahí. Debía volver arriba. Al abrir la puerta, un chillido metálico sonó desde el pasillo. Y entonces, vi algo que me dejó helado. Todas las puertas del subsuelo estaban abiertas. De cada una emergía una figura distinta, todas moviéndose con lentitud, arrastrando los pies, como si hubieran estado esperando ese momento durante años. Corrí hacia el ascensor, pulsé el botón repetidamente, rogando que funcionara. Las luces parpadearon, las figuras avanzaban sin pausa. Cuando las puertas se abrieron, me lancé dentro y las cerré justo a tiempo. Al mirar por el vidrio, uno de esos seres extendió su mano hacia mí. No tenía dedos. Solo una sombra líquida, negra, que vibraba. El ascensor subía, pero la sensación de haber desatado algo crecía con cada metro. Andrés, escuché mi nombre de nuevo, pero esta vez no provenía del intercomunicador. Estaba en mi cabeza. El edificio ya no solo era un lugar. Era una conciencia. Y me había notado. Volví a abrir los ojos. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero todo se sentía distinto. El aire era más denso, cargado de algo que no podía explicar. Me encontraba tirado en el suelo del archivo, pero las estanterías, que antes estaban ordenadas, ahora estaban volcadas, como si una fuerza invisible hubiese pasado arrasando todo. Me levanté con esfuerzo, tambaleándome. El dolor en mi cabeza era punzante, pero lo ignoré. Algo me empujaba a seguir. No era curiosidad, sino una necesidad más profunda, como si una parte de mí supiera que esto no había terminado, que apenas comenzaba. Al salir del archivo, noté que las luces de emergencia parpadeaban. El pasillo parecía más largo, deformado. Y en el fondo, otra puerta. Una que, estoy seguro, nunca estuvo allí. No tenía número, ni cartel, ni cerradura. Solo estaba ahí, esperando. ¿Y si simplemente me voy? Me pregunté, mientras el sudor frío recorría mi espalda. Pero no podía. No por cobardía, sino porque esa puerta me llamaba. Caminé hacia ella como hipnotizado. A cada paso, el sonido del ambiente desaparecía, como si la realidad se comprimiera alrededor de ese lugar. Cuando estuve frente a ella, algo dentro de mí gritó que no lo hiciera, que me diera la vuelta. Pero mi mano ya estaba en el pomo. La giré. Del otro lado, no había nada. Solo oscuridad absoluta. Pero no era el tipo de oscuridad natural, sino una más viva, palpitante. Crucé el umbral y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. No veía, no oía, pero sentía. Algo se movía a mi alrededor. No eran pasos ni susurros, sino presencias. Como si cientos de seres se agolparan en la sombra, observándome. Entonces, una luz tenue se encendió. En el centro de una habitación circular, vi un escritorio antiguo, una silla y, encima, un archivo. Me acerqué con cautela. El archivo estaba abierto en una página con mi nombre. No solo eso, había fotos de mí en el trabajo, registros de mis turnos, informes de vigilancia, e incluso pensamientos que jamás dije en voz alta. De pronto, la habitación comenzó a girar lentamente. Las paredes se cubrieron de ojos. Cientos, todos abriéndose uno a uno, observándome con intensidad inhumana. Sentí un vértigo abrumador y grité: ¿qué quieren de mí? Una voz profunda, pero sin dueño, respondió: siempre fuiste parte de esto, Javier. Nosotros no te elegimos. Tú nos llamaste. Las paredes se disolvieron en humo, y en su lugar apareció un paisaje urbano, retorcido, como si toda la ciudad hubiese sido dibujada por alguien que no entendía la lógica humana. Rascacielos inclinados, calles flotantes, luces que parpadeaban como corazones enfermos. Estaba de pie en medio de una versión distorsionada de la ciudad, pero completamente vacía. Caminé, sin rumbo, hasta encontrar una figura al final de la calle. No era la silueta difusa de antes,
sino algo más definido, algo que tenía mi rostro. No puedes huir de lo que eres, dijo con mi voz, pero hueca. Intenté correr, pero el suelo se deshacía con cada paso. Mi doble me alcanzó con calma y colocó una mano en mi pecho. El contacto fue helado, pero también familiar. Y entonces lo entendí, esto no era una pesadilla. Era un ciclo, una repetición. ¿Esto es lo que me espera? ¿Convertirme en parte de este lugar? Pregunté, con la desesperación creciendo dentro de mí. Tú ya lo eres. Desde la primera vez que cruzaste esa puerta. Solo que aún no lo sabías. Me desplomé. Todo comenzó a disolverse. Ya no distinguía el suelo del cielo, ni mi cuerpo del ambiente. Mi voz se fragmentó, mis pensamientos se fundieron con el zumbido de ese universo distorsionado. Y justo cuando pensé que no quedaba nada, abrí los ojos en la sala de vigilancia. Estaba sudando. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Todo lucía normal. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que no era así. El reloj marcaba las 4:07 de la madrugada cuando Javier abrió los ojos. No recordaba haberse quedado dormido, pero estaba tendido en el suelo frío del pasillo, con la linterna aún encendida junto a él. No había señales del ente ni de aquella oscuridad que lo había envuelto, al menos no de inmediato. Se levantó con esfuerzo. Todo dolía, la espalda, las piernas, incluso el pecho, como si algo lo hubiera apretado durante horas. Pero lo peor era la sensación de vacío. Algo se había ido. O peor, algo había entrado. El edificio estaba en silencio absoluto, como si incluso los muros contuvieran la respiración. Javier se tambaleó hacia el puesto de vigilancia, buscando en las pantallas una explicación, una pista. Pero lo que vio lo dejó helado. Todas las cámaras mostraban la misma imagen, el mismo, de pie, viéndose desde todos los ángulos, en diferentes pisos, en diferentes posiciones. Algunos estaban quietos, otros caminaban por los pasillos, y uno lo miraba directo a la cámara. Y sonreía. Esto no puede ser real, murmuró, pero ni su voz parecía pertenecerle. Intentó apagar el sistema, cerrar sesión, cortar la corriente. Nada funcionaba. Las imágenes seguían ahí, como si el sistema tuviera voluntad propia. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro apenas audible, viniendo del sistema de intercomunicador. Ya eres parte de esto, Javier. Sintió un escalofrío que le bajó por la nuca. Se giró bruscamente, y lo vio. La figura. De nuevo. Alta. Distorsionada. Con esos ojos sin pupilas, pero que lo atravesaban. Pero esta vez, no solo lo observaba, se acercaba. Javier retrocedió hasta pegarse contra la pared. El ente se detuvo frente a él y levantó la mano. En su palma, un objeto, su propio gafete de identificación. Tenía una nueva palabra escrita con tinta oscura sobre su foto, permanente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Javier con voz temblorosa. La figura bajó lentamente el brazo y susurró con voz múltiple, distorsionada, como un eco de 1000 gargantas. Solo cuidar el edificio, como siempre lo hiciste. En ese instante, todo se oscureció. Las luces parpadearon violentamente y se apagaron. Luego, un zumbido agudo llenó el aire y todo se volvió blanco. Días después, un nuevo guardia llegó al edificio. Lo recibió un hombre amable con uniforme de seguridad, gafete en el pecho y una sonrisa extrañamente vacía. Se presentó como Javier. Bienvenido. Las noches aquí son tranquilas, pero nunca estés solo demasiado tiempo en el piso 12, ¿sí? El nuevo vigilante asintió sin entender del todo. Mientras se acomodaba, notó una cámara de seguridad apuntándole directamente. En el monitor, por un segundo, creyó ver su propia imagen sonriendo, antes de que todo volviera a la normalidad.